es la primera parte eh, del curso, el primer video, que va siguiendo los PowerPoint que yo les envío. Así que en algunos casos yo hago referencia a la diapositiva, en otros no, pero ustedes si van siguiendo el video con con las diapositivas se van a dar cuenta. Punto número uno, cuando hablamos de la relación entre la estructura y la gestión del conocimiento, que es el primer aspecto que yo quiero abordar, porque a partir de acá vamos a hablar de organización y gestión del conocimiento a través de varios aspectos organizacionales que pueden ser factores, eh, digamos, que favorecen el aprendizaje de la organización o al contrario que pueden actuar como obstáculos. La cuestión estructural, la cuestión de la estructura organizacional es uno de ellos. Vamos a abordar más adelante otros. Lo primero que yo quiero hacer referencia es tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos, además de la pandemia, ¿sí? Estamos hablando hoy en día de un contexto en el, de gobernanza global que le dicen, de gobernanza moderna, eh, que tiene dos aspectos que tenemos que analizar. De un lado, ciertos problemas globales. Cuando hablamos de gobernanza moderna, estamos hablando de una multiplicidad de instituciones, de una multiplicidad de redes eh, que no siempre favorecen las cosas sencillamente porque no sabemos todavía muy bien movernos apropiadamente, no hago referencia a nosotros en particular, sino en general con ella, y entonces convivimos con muchas contradicciones hacia el interior. Eh, Esta gobernanza implica relaciones estrechas entre las organizaciones y en particular el Estado, ¿sí? El mercado y la sociedad. ¿Es esto nuevo? No. En realidad esos tres elementos siempre estuvieron de alguna manera a lo largo de la historia relacionados más o menos, pero relacionados al fin. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que hace nuevo este relacionamiento entre esos tres elementos? Son sobre todo las nuevas tecnologías, la aparición de las nuevas tecnologías que aceleran los procesos que han abierto el acceso a las redes, es decir, a la información, si se quiere, desde el punto de vista bueno y desde el punto de vista malo, como lo vamos a ver. El impacto entonces en ese sentido del entorno es bastante, yo diría que es enorme, ¿sí? En términos de gestión del conocimiento y de gestión de las organizaciones, en particular para los estados, porque uno de los elementos que esta gobernanza moderna, digamos, viene a condicionar es un poco la soberanía del Estado-Nación, en el sentido de que limita su independencia, ¿sí? Eh, Se me ocurre como ejemplo nada más que para que lo vean claramente, no es el único, pero por ejemplo el tema de la deuda externa, que es un problema recurrente de nuestro país, que habría que analizarlo también desde este punto de vista. Esta cuestión de generar deuda externa permanentemente es lo que nos mantiene en un estado en el que es muy difícil tener independencia para cualquier toma de decisiones, porque estamos permanentemente condicionados, si no es por el Fondo Monetario, es por los fondos buitres, en fin, o los dos, poco importa, pero bueno, es uno de los ejemplos de esta multiplicidad de actores que van a jugar y que hacen difícil la gestión de la organización administrativa del Estado eh, y que impacta al resto de las organizaciones como consecuencia. Simplemente tenerlo presente, ¿sí? Eh, Sobre todo también hay que tener en cuenta algunas cuestiones, yo ponía las particularidades de los problemas locales. Hay algunos problemas locales que también, eh, digamos, impactan negativamente. Ciertos problemas estructurales que tiene nuestro país que tienen que ver
con la conformación del Estado, básicamente, eh, y que son capaz que existen en otros lados, pero que son particularmente nuestras y entonces es importante tenerlas en cuenta. Nuestro Estado siempre, desde los inicios, ha vivido tironeado, como fuimos una colonia o sea, al inicio, ha vivido tironeado desde su formación por un conflicto de intereses que siempre está presente, que para resumirlo, básicamente ha sido siempre lo mismo, pero para resumirlo en términos de actualidad, digámoslo así, es la disputa entre el Estado que vive de sus commodities, es decir, de sus recursos naturales, agricultura, ganadería, petróleo, podríamos decir, para agregar, eh, versus el Estado que vive no que desecha eso, sino que pone el eje no en las commodities, sino en el desarrollo de ciencia y tecnología, ¿sí? Entonces, esto genera siempre un tironeo, una lucha de intereses que viene a complejizar un poco más la, la cuestión. Siempre nos mantiene como en una especie de, de ida y vuelta, de avance y retroceso entre diferentes modelos de Estado, porque eso evidentemente hace referencia a modelos de Estados diferentes. Y en este sentido, sí me gustaría agregar que no solamente es una disputa por visiones del Estado o del país, sino que también tiene que ver con cuestiones de organización, porque esta lucha ha llevado a que tengamos hacia el interior del Estado, de las estructuras administrativas, en el caso de Argentina, a que convivan varios modelos, ¿sí? Estamos en un esquema permanentemente contradictorio entre el modelo preburocrático o colonial, el modelo burocrático y el modelo postburocrático, que sería el más moderno, digámosle así, ¿sí? Y lo menciono porque no solamente que vamos y venimos entre esos tres modelos, ¿sí? En las disputas políticas, sino que además tenemos, por ejemplo, si uno se pone a analizar las estructuras de las provincias, eh, conviven modelos postburocráticos con modelos burocráticos con modelos preburocráticos. Al respecto, yo no voy a avanzar mucho más en eso, simplemente que lo tengan presente. Hay un libro que se llama La formación del Estado argentino de Oscar Oslak, que si no lo leyeron y les interesa particularmente el tema, les recomiendo que le peguen una lectura en algún momento. El desarrollo, entonces, basado en el conocimiento, es la capacidad que tenemos para construirlo a través del aprendizaje, ¿sí? Evidentemente, cuando estamos en un conflicto con estructuras que tienen modelos diferentes y básicamente preburocráticas o coloniales, es muy difícil. En la estructura preburocrática o colonial, ¿cómo decir? Como que no encaja prácticamente para nada eh, con lo que llamamos la organización inteligente o basada o el desarrollo basado en el conocimiento, como lo vamos a ver. Esta importancia del conocimiento que tenemos hoy en día no es nueva, existió siempre. El conocimiento siempre tuvo un lugar primordial. Yo no sé si ustedes han leído o han visto la película, porque también está la película. Hay un libro de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa. Si no lo leyeron es muy bueno, pero si no pueden ver la película también, que está ambientada en una abadía en el siglo XIV. Y en realidad es una novela prácticamente policial en la que todo ronda o el argumento ronda alrededor de una serie de crímenes. Pero hay una cuestión ahí que es central a lo largo de toda la novela o de toda la película, que tiene que ver con el acceso al conocimiento, que estamos hablando del siglo XIV, que en aquellos momentos el acceso al conocimiento estaba limitado a la gente que estaba en esas abadías, o sea, los religiosos, básicamente, y aún dentro de la abadía
solamente el acceso era para algunos privilegiados. Había toda una serie de normas y de dificultades, no todo el mundo podía acceder. O sea que el conocimiento era importante porque obviamente quienes tenían acceso a la biblioteca de la abadía y entonces al conocimiento tenían una posición de poder y de superioridad sobre los otros. Esta lucha es la misma hoy en día, lo que ha cambiado es la velocidad de la generación del conocimiento y el acceso a través de las tecnologías, como yo les decía, básicamente de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Este aspecto entonces es fundamental si lo tomamos en cuenta porque no solamente estamos hablando de una importancia que existe desde siempre, sino que estamos diciendo que la lucha sigue siendo también la misma, el acceso al conocimiento. La diferencia es que hoy en día el acceso y esta lucha no se dan en las abadías entre los monjes, sino que sea, digamos así, democratizado a la sociedad total y a la sociedad, cuando digo la sociedad, digo la sociedad global, no solamente la nuestra, ¿sí? Hay dos límites en este sentido que en la actualidad tenemos que tener presente, porque el hecho de que se haya socializado el acceso no resuelve las cosas. Un punto es el problema de la desigualdad. Si se quiere, lo podemos, sería largo de discutir el tema de la desigualdad, pero si se quiere lo podemos resumir en la cuestión de la conectividad. Cuando digo la conectividad digo no solamente el hecho de poder tener Wi-Fi en su casa y la computadora, claro, para poder acceder más fácilmente y en todo momento al conocimiento, sino además en la conectividad, digamos, en el sentido eh, de llegar con la conectividad hacia todos los extremos del país, que implica como muchas cosas, pero por ejemplo, de ahí la importancia de tener satélites, que no son simplemente heladeras flotando en el espacio, como decía nuestro anterior presidente. Hay toda una serie de factores que tienen que ver con esta cuestión de la desigualdad que es fundamental tenerla presente porque eso puede ser un límite. Y la otra cosa es que con la democratización también reverdece esta cosa del oscurantismo, ¿no? Las fake news, las informaciones que son falsas, no solamente en la televisión y en las noticias, sino eh, también en muchos aspectos en muchos otros aspectos de nuestra vida, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, en fin, de todo tipo de cosas. Esto nos introduce entonces en una primera discusión respecto de la gestión del conocimiento en términos de desarrollos de políticas, ¿sí? Y estamos hablando ya no solamente a nivel de la organización de cada una de las organizaciones, sino a nivel sobre todo de la organización estatal, que podemos definir de la siguiente manera. Podemos optar por dos grandes definiciones de política de conocimiento. Una es una política que nos lleve a generar conocimiento con todo lo que eso implica, como vamos a ver, que significa poder desarrollar organizaciones inteligentes, fomentar la generación del conocimiento, un poco la disputa de la que yo les hablaba recién de las distintas perspectivas entre las que a veces estamos tironeados desde el Estado en nuestro país. Y eso implica, claro, inversión, ¿sí? En varios aspectos. La otra perspectiva que a veces se encuentra en determinados países, sobre todo en los países llamados emergentes, o subdesarrollados, o del tercer mundo, como les guste más, no importa, o diferentemente desarrollados, como decía un profesor que yo tuve, es el tema de desarrollar políticas que apuntan a aplicar conocimiento. Esto tiene un problema y es importante
mencionarlo. No es que cuando optamos por generar conocimiento estamos decidiendo no aplicarlo, no es así, o que vamos a aplicar solamente nuestro conocimiento, no se trata necesariamente de eso. Pero cuando decidimos que no vamos a desarrollar conocimiento y que vamos simplemente a gerenciar esta cuestión del conocimiento a nivel estatal como aplicación pura del conocimiento, lo que estamos asegurando en buena parte es digamos, la perpetuidad de la dependencia, porque estamos dependiendo permanentemente. Para yo poder aplicar conocimiento tengo que esperar que alguien lo genere, ¿sí? Tengo que esperar que algún otro lo genere. Y cuando algún otro lo genera, yo para poder aplicarlo tengo que pagar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Podríamos dar mil ejemplos al respecto, pero vamos a dejarlo. Yo creo que la idea está clara. En este sentido, entonces, eh, el nuevo paradigma del que hablamos, de gerenciar, administrar, gestionar el conocimiento, eh, tiene, en términos organizacionales, hace referencia a un nuevo paradigma, ¿sí?, del que estábamos hablando, que significa la capacidad para generar el conocimiento sobre su realidad y sobre su entorno, y la capacidad de utilizar ese conocimiento en un proceso permanente de desarrollo, ¿sí? Este nuevo paradigma, entonces, si lo estructuramos, ahí tienen en la diapositiva un pequeño esquema que yo les puse. Eh, este conocimiento y su actualización pasan a ser como los factores, digamos, dinamizadores, ¿sí? Esto supone que hay que poseer competencias claves, la capacidad de aprender, de incorporar recursos nuevos, de dar respuestas nuevas, etcétera, ¿sí? Entre otras cosas, cuando se habla de respuestas nuevas, estamos hablando de se producen también nuevos conocimientos sobre los procesos de trabajo, lo cual ahora obviamente lo estamos viendo y se está trabajando mucho, obligados un poco o acelerado lo que se venía ya mencionando por el tema de la pandemia, ¿sí? El teletrabajo, todo este tipo de cosas tiene que ver con estas cuestiones también. Entonces, en términos de estructura, todo esto tiene un impacto, como se imaginarán, esencial. En el esquema, entonces, que les decía, el conocimiento, decimos, se convierte en el factor de crecimiento y de progreso. Para ello necesitamos tener la capacidad de apropiación del conocimiento, es decir, que en este sentido eso lo que implica es que el conocimiento tiene que convertirse en un bien público. Necesitamos generar procesos de aprendizaje social, y esto ya desde la organización es fundamental, y esto nos lleva entonces a lo que llamamos la la gestión del conocimiento, que tiene como objetivo fundamental orientar todos los esfuerzos que vamos a hacer en el proceso de generación del conocimiento y del cambio social y organizacional, todo por supuesto en un proceso sustentable de desarrollo. Hay un esquema que yo les puse ahí para diferenciar un poquito la navegabilidad del conocimiento, que me pareció gráfico, pero no creo que necesite mayor explicación. En todo caso, si tienen dudas, vamos a abrir un espacio para las preguntas. Todo esto nos lleva a la organización. Entonces, primeras cuestiones que tenemos y que se relacionan con lo que hemos visto hasta acá, para definir cómo organizarnos, digamos, para estructurarnos, no es buscar estructuras modernas ni copiar estructuras, no. Lo que tenemos que hacer es definir cuál es el fin que tenemos, para qué estamos.
definir los objetivos, qué es lo que buscamos en función de para qué estamos, definir con lo que contamos todos los recursos, ¿sí? Eh, económicos, edilicios, eh, de tecnologías, de todo tipo, de recursos humanos sobre todo, eh, definir cómo alcanzarlos, y acá entra entonces recién la estructura y las prácticas que vamos a poner en acción, y definir finalmente los resultados apropiados a corto y a mediano plazo, ¿sí? A largo plazo sería el fin. Eh, y eso nos lleva entonces a la cuestión de la estructura de la organización, que va en el video siguiente. Bueno, en este segundo video vamos a hablar propiamente de la cuestión de la estructura. La estructura es un poco como generalmente se la asocia al organigrama de la organización, ¿sí? Eh, es lo que nos permite visualizar en la organización una serie de cosas. Es como una foto de la organización. Y lo que nos permite es visualizar algunas cuestiones como, por ejemplo, eh, la repartición y la distribución de las funciones al interior de la organización, las unidades de trabajo que existen, las responsabilidades, los puestos. También nos permite ver, obviamente, cuál es la distribución de los roles, del poder y de la autoridad en la organización, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se forma esta organización? Minsberg dice, hay dos fenómenos en la organización que hay que tener presentes en toda estructura, ¿sí? Que es lo que forma a la base de cualquier estructura, poco importa la forma que ésta tenga. Hay dos fenómenos esenciales. Una es la especialización, es decir, eh, la especialización lleva a separar el trabajo por áreas específicas de especialización, ¿sí? Por ejemplo, para fabricar, no sé, un auto, está el tema del diseño y la fabricación del motor, las piezas, el diseño del auto en su totalidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cada una, a medida que el trabajo se especializa, eso va distribuyendo o, digamos, ampliando el esquema de manera horizontal, ¿sí? Vamos dividiendo las etapas del trabajo. Es lo que llamamos especialización. Ahora bien, para que la organización funcione, todas estas unidades en las que dividimos el trabajo, necesitamos coordinarlas para llegar a un buen fin, ¿sí? Si no, si funcionamos de manera descoordinada, para decirlo de algún modo, no logramos el objetivo final. Entonces, para poder darle sentido y orientación a estas unidades en las que vamos dividiendo el trabajo, que llamamos especialización, tenemos que coordinar. Y al coordinar, la estructura va creciendo, digamos, a nivel vertical, ¿sí? En función, cuanto más unidades hay, más etapas o más escalones de coordinación son necesarios. Esto es el fenómeno que caracteriza a la organización en su conjunto. Otra cuestión que hay que tener presente siempre es además de la necesidad del trabajo, de dividir el trabajo y de coordinarlo, de integrar esas actividades en las que lo hemos dividido, un paréntesis es tener presente siempre que el organigrama o la estructura formal, digamos así, es como la carta. Esto no es el territorio, ¿sí? Como yo les decía, es una foto. Una cosa es lo que vemos en el organigrama y otra cosa es el conjunto, digamos, de las actividades y la forma en las que esas actividades se desarrollan al interior de la organización. Esto nos lleva a diferenciar la estructura formal de la estructura informal. Las dos conviven siempre, contrariamente a lo que se cree, la estructura informal no complica necesariamente o no es... Hay gente que dice, por ejemplo, el problema de mi organización es que la estructura es muy informal
y entonces no funciona bien por eso. No es así. La estructura formal es el organigrama, lo que venimos describiendo, digamos, la división y la coordinación del trabajo. La estructura informal somos todos los que estamos dentro de la organización, que tenemos características particulares, somos personas, ¿sí? Con intereses a veces contradictorios, con valores que no siempre son iguales, eh, a donde vemos en cada organización hay grupos que se forman por distintas razones, no solamente por razones orgánicas, no solamente porque somos un grupo de profesionales versus un grupo de técnicos, como decíamos en la clase anterior cuando hablábamos del modelo de Goldman y Gill, eh, sino que a veces es simplemente por afinidad, hay amistades, relaciones amorosas, también hay de todo. Y todo eso le da como la personalidad y el color particular a la organización. Y siempre es la organización informal la que da la personalidad a la organización, no la estructura. Nosotros, por ejemplo, en organizaciones donde existen conflictos personales e interpersonales entre grupos o entre personas que son importantes, no los resolvemos reestructurando la organización. O el riesgo que se corre en todo caso es cambiar la estructura y que esas enemistades sigan presentes y entonces van a tener siempre un impacto en el funcionamiento. Eso hay que tenerlo siempre presente, ¿sí? Eh, y no es porque la estructura sea más informal que no funciona la organización. En realidad la estructura informal lo que nos permite es agilizar determinados procesos que si siguiéramos las etapas nada más del proceso formal serían interminables, ¿sí? Si uno sigue para cada, por ejemplo, si la base de la organización se enfrenta a una situación que no estaba prevista y tiene que seguir las etapas y los escalones que el organigrama indica, la decisión puede tardar meses. Entonces, no es tan mal. Lo que sí tiene que quedar claro es que la estructura formal nos organiza de alguna manera, pero la estructura informal siempre hay que tenerla presente. Por eso la importancia de conocer a la gente y de las relaciones interpersonales al interior de una organización. Dos modelos básicamente en lo que se refiere a la organización. Uno que ya vimos, que es la burocracia weberiana, el tipo ideal de Weber, que es el esquema más criticado, pero sin embargo la forma de organización que prevalece siempre, hasta ahora no ha sido superado. Lo que se puede hacer es hacerlo menos rígido, por ejemplo, teniendo en cuenta que las organizaciones se conforman de personas y que un raviol más o un raviol menos no necesariamente modifica esto, eh, que tiene, digamos, es un poco la perspectiva, como decimos, normativa, ¿sí? Una perspectiva normativa es la que nos indica el deber ser, que es un poco lo que la estructura de la organización formal nos muestra, ¿sí? La burocracia, entonces, como ya lo habíamos visto, define objetivos y normas que son racionales e impersonales, o sea, cuáles son las normas que todos tenemos que cumplir al interior de la organización y en la realización de nuestras actividades, la formalización de los procesos, el cómo se debe hacer y la distribución de poder en términos de decisión, básicamente, y el trabajo. Esto que yo les digo, bueno, es el deber ser, ¿sí? No es suficiente, como les decía, porque esta es como la parte más formal de la estructura, pero tampoco es innecesaria. Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Porque si uno, digamos, quita todo eso, que es en buena medida un poco lo que se busca cuando se habla de desregulación, el problema es que quedan coexistiendo intereses que no son necesariamente los mismos, objetivos que no son necesariamente los mismos y por lo tanto se generan disfuncionamientos importantes en la organización. Eh, lo que no es sola suficiente, ¿sí? Hay que tener presente otros aspectos. En ese sentido, yo les quiero presentar
el modelo de Mintzberg sobre la estructura, que Mintzberg escribió todo un libro al respecto, que es bastante grande, pero básicamente Mintzberg lo que nos propone es otra visión que nos ayuda también a entender otro aspecto, un aspecto más informal, si se quiere. Él propone una visión ya no normativa, sino descriptiva, ¿sí? Él dice, esto es lo que yo observé de cómo funcionan las organizaciones desde el punto de vista estructural. Y él dice, las estructuras no son fijas, son dinámicas y van cambiando en función de un montón de aspectos, ¿sí? Entonces, no es una perspectiva formal, sino funcional. Él dice, tienen todas básicamente 5 componentes, ¿sí? Que están siempre en disputa entre ellos y que en función de una serie de aspectos, tanto internos como externos, siempre hay un aspecto que va a ganar la batalla. Esos aspectos son, bueno, lo que se llama la cima estratégica, que son los que tienen las decisiones más importantes, los que van a decidir sobre la orientación de la organización, los grandes objetivos, las grandes estrategias, que por supuesto consideran que sin ellos el resto de la organización no existe. Lo que se llama la línea jerárquica, que son los cuadros intermedios de la organización, que son los que van a transmitir lo que la cima estratégica define hacia el resto de los componentes de la organización, que también se consideran esenciales, porque dicen que si ellos no transmiten eso, de nada sirve que en la cima estratégica se definan las orientaciones, porque entonces los otros no las conocerían. La base operacional, que es donde se realiza el trabajo, donde está la gente que está en contacto con el usuario o con el cliente, por ejemplo, en el caso de la universidad, los docentes básicamente serían la base operacional de la organización. Lo que se llama, que también se consideran esenciales, obviamente, ¿sí? Cada uno de estos componentes cree que sin ellos la organización no puede existir. Lo que se llama la tecnoestructura, que son los sectores o las unidades de la organización, las unidades de trabajo que está basada sobre el poder de los expertos, que tienen como misión fundamental, digamos, estandarizar o buscar estandarizar los procesos y las actividades adentro de la organización. Son, por ejemplo, los planificadores, desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista más tradicional, las oficinas contables de presupuesto, las oficinas de evaluación de los procesos, porque ellos de alguna manera tienen como objetivo evaluar y estandarizar los procesos al interior de la organización. No tienen tanto que ver con el objetivo externo hacia el cliente o hacia el usuario, sino el objetivo es el trabajo que los demás hacen al interior de la organización. Y finalmente, los servicios de apoyo o algunos lo llaman apoyo logístico, que no son como el servicio de digamos, de la tecnoestructura, eh, no tienen un poder directo sobre la forma de trabajar de los otros, pero sí vienen a asesorar en algunos aspectos. Por ejemplo, todos los servicios jurídicos al interior de las organizaciones, um, todos los sectores que ofrecen un servicio. Por ejemplo, la gente que toma los videos que yo les hago y les da la forma que hay que darles para que ustedes los puedan tener y los cargan en la plataforma. Bueno, esos serían los apoyos, el servicio, digamos, de apoyo logístico. Todos estos componentes, dice Mintzberg, están en lucha permanente. Y en la medida que cada uno, por distintas razones, externas y externas, siempre hay uno que toma, digamos, como la delantera sobre los otros, ¿sí? Tiene que ver más que nada con el entorno eso. Y en la medida en que cada uno toma la preeminencia, digamos así, la organización
la estructura de la organización toma una forma determinada y va cambiando. Ese es el cuadrito que tienen sobre las estructuras de Mintzberg que yo les pongo en el... Entonces, rápidamente, ustedes lo tienen que leer de la manera siguiente. La parte, cuando es la cima estratégica, por ejemplo, la que tiene más poder, que es, por ejemplo, cuando estamos frente a situaciones de incertidumbre, etcétera, como puede ser ahora la pandemia, la configuración que predomina es lo que se llama la estructura simple, ¿sí? En la que el mecanismo de coordinación es la supervisión directa, en el sentido de que los que tienen que tomar las decisiones tienen más poder, ¿sí? Que los otros, o se imponen sobre los otros, eh, y además de tomar las decisiones, controlan que se haga, que se afronte la situación con determinados procesos que ellos determinan. Cuando es la tecnoestructura la que toma, digamos, más valor, la estandarización de funciones y de actividades, las organizaciones tienden a tomar una forma de estructura de burocracia mecánica, ¿sí? Porque todo está pautado, normado, establecido. Hay determinados procesos que todos tienen que respetar porque esa es la mejor manera, las buenas prácticas, etcétera, etcétera. Y la estandarización del trabajo es el mecanismo de coordinación, es decir, no es que me supervisen directamente, sino que me dicen cómo tengo que hacer el trabajo. Cuando es la línea jerárquica o la línea intermedia, que la que toma más preeminencia, lo que se llega a formar es una estructura divisional, que básicamente una estructura divisional puede ser una burocracia mecánica o una burocracia profesional, pero a gran escala, es decir, dentro del triángulo, de la pirámide que forma la organización, hacia el interior tengo unidades que son como una réplica en chiquito, son varios triángulos hacia el interior. Y el mecanismo de coordinación que se impone es la estandarización de la producción. Eso es lo que vemos en las grandes multinacionales, por ejemplo, ¿sí? Que tienen el departamento de producción de una cosa en un lado, el departamento de comercialización en otro, en fin, etcétera. Cuando es el consejo o el servicio de apoyo logístico o de soporte el que toma el poder en la configuración, es más que nada lo que se llama la adocracia. No es habitual, pero suele suceder que en algunos momentos esto se convierte como en la función fundamental, es la estructura por proyectos. La adocracia es la estructura por proyectos, ¿sí? Que dominan cuando se hace, digamos, cuando necesitamos de la experticia de determinados sectores. Son generalmente, no es toda una organización la que se estructura así, pero son generalmente espacios de organización ad hoc, como por ejemplo podría ser ahora el equipo de expertos que asesora al presidente, ¿sí? Eso podría ser algo similar a la adocracia y la configuración es perdón, el mecanismo de coordinación es lo que se llama el ajuste mutuo, ¿sí? Entre entre los distintos expertos. Es la comunicación entre pares, básicamente. Y finalmente, cuando es la base operacional la que digamos, prevalece sobre las otras, generalmente eso da lo que se llama una configuración de burocracia profesional, que es la que quizás la que más vemos hoy en día, en la que el mecanismo de coordinación es la estandarización de las calificaciones individuales, ¿sí? Por ejemplo, para ser profesor en la universidad hace falta tener una formación determinada, para ser médico en un hospital o enfermero o enfermera o médica en un hospital
hace falta una formación determinada. O sea, es a través de esa de la formación que se establece el mecanismo de coordinación, básicamente, y se forma lo que se llama la burocracia profesional. Means verdad, básicamente también una serie de, habla de factores de contingencia en su texto. Yo no voy a avanzar en eso, pero sí les voy a escribir un pequeño texto para que lo tengan. Yo supongo que lo deben conocer, pero por las dudas. Factores de contingencia y parámetros de concepción que impactan también en la formación de la estructura. Pero les prometo escribir un pequeño texto para que lo tengan a mano y lo puedan leer. Si no, les recomiendo que vayan directamente a la fuente, que es el libro, que seguramente la universidad lo debe tener. Finalmente, para ir concluyendo, el papel del entorno es fundamental, porque el entorno puede ser limitador o generador de autonomía para la organización, y esto tiene que ver con lo que hablábamos de especialización o generalización. A veces las condiciones del contexto nos pueden llevar hacia una mayor especialización o al contrario hacia una especie de generalización de las actividades. Básicamente tiene que ver con situaciones y el entorno. Aspectos que vamos a abordar más adelante y que son importantes en el tema de la estructura. Cuando hablamos, por ejemplo, de la estructura, hay un aspecto que es importante, que es la cultura de la organización. Y en ese sentido hay que tener en cuenta dos cosas. Porque, como yo les decía, no es que siempre hay que andar cambiando la estructura, pero a veces se hace necesario, inevitablemente, algunas modificaciones para adaptarse a las situaciones, a las circunstancias. Por ejemplo, lo que estamos viviendo nos está obligando a muchas reestructuraciones en muchos aspectos, que probablemente se queden de aquí en más, ¿sí? Porque ya se venían dando en alguna medida, pero que la pandemia ha acelerado de manera exponencial. Sin embargo, hay dos cosas que hay que tener presente para no, digamos, no terminar desestructurando todo por querer reestructurar la organización. Una cuestión, un factor es la estabilidad. Cuando uno reestructura y cambia la estructura de la organización, hay un factor que es la estabilidad en el sentido de la estabilidad de la gente. Uno tiende a desestabilizar a la gente, ¿sí? Te cambian las condiciones de trabajo. De golpe no estás más frente al aula, a los alumnos, el miércoles de 9 a 12, y preparás la clase de determinada manera, de golpe te ves obligado a escribir textos, a buscar bibliografía, a hacer videos, a tener encuentros online, que es diferente. En general la gente, las personas, algunas tienen facilidad, más facilidad que otras para adaptarse a las nuevas condiciones. A algunas personas les lleva más tiempo. Algunas tienen acceso, otras no tienen acceso, y son factores que hay que tener en cuenta. Y también entra en juego la cuestión de la flexibilidad personal, ¿sí? Hay gente que es más flexible, que tiene, digamos, la capacidad de adaptarse más fácilmente que otras. Entonces ese es un factor que hay que tener en cuenta. No se trata de llegar y decir vamos a modernizar la estructura, cambiamos todo y no hacemos más nada y dejamos eso librado al azar. Si nosotros ahora queremos, por ejemplo, hacer que la administración fomente el teletrabajo, eso no podemos, por ejemplo, no podemos dejar librado al azar todos los aspectos que tienen que ver con el dominio de las herramientas que son necesarias para el teletrabajo. Deberíamos formar a la gente para eso. No en cuestiones complicadas, sino en cuestiones mínimas de utilización de las herramientas disponibles. Después dejarlo
dejarlos que decidan de qué manera hacerlo. Y la otra cuestión que hay que tener presente son las personas claves. Cuando lo vamos a volver a ver, cuando hablamos de liderazgo, pero en las organizaciones hay personas que son claves, que son líderes y que no son siempre los que deciden. A veces hay líderes eh, que se encuentran ubicados en distintos sectores de la organización. A veces el problema no es la estructura, sino precisamente la interrelación con estas personas claves, con estos líderes que se encuentran en la organización. Entonces, cuidado cuando se reestructura de tener presente que estos líderes siguen existiendo. Si uno lo deja de lado, si uno deja de lado o elimina de su lugar o, o le saca funciones o lo que fuera a una persona clave, a un líder, eso no va a necesariamente eliminar su liderazgo, su influencia sobre las otras personas. Entonces, son aspectos que tenemos que tener presentes. La cuestión de los grupos políticos y la autoridad formal y la autoridad funcional entran en juego también en la relación entre la estructura, el liderazgo y la decisión, que son aspectos, temas que vamos a ver más adelante. La estructura formal, la autoridad formal en la organización es la que da el organigrama, ¿sí? Dónde está ubicado el raviol en el que cada uno se sitúa tiene que ver con la más o menos autoridad. Y esto está relacionado con lo que acabo de decir. El tema es que para tener influencia en la organización no alcanza con tener autoridad formal. Hace falta además tener una cierta autoridad funcional, es decir, que uno tenga, además del cargo, algún otro aspecto que tiene que ver con la personalidad, con la experticia, con la capacidad de relacionamiento con la gente, que hace que las decisiones que se toman desde la autoridad formal sean aceptadas y pasen a través de la organización, ¿sí? Porque sin la autoridad funcional, por más que yo tome decisiones, eh, tengo un problema en ese sentido. Bueno, y el papel de los grupos políticos, por supuesto que no tengo que necesariamente abundar en ese sentido porque queda, creo que lo tienen más o menos claro todos. Un aspecto que quiero mencionar, sobre el que seguramente vamos a volver, cuando hablamos entonces de la gestión del conocimiento, para ir cerrando, y de esta cosa de la estructura, tiene que ver con dos tipos de conocimientos que aparecen en los textos que ustedes tienen, que es que el conocimiento se divide, digamos, lo podemos dividir en dos cuestiones. El conocimiento tácito, que es el capital humano, que es el conocimiento, las habilidades, las experiencias, las competencias que tenemos cada uno de los individuos al interior de la organización, y el conocimiento explícito, que es el que está estructurado, ¿sí? Es el conocimiento que se encuentra formalizado de alguna manera, si se quiere, en documentos, en procedimientos, en procesos, en manuales, etcétera. Y esto tiene que ver con los aspectos que veníamos mencionando hasta ahora. Necesitamos de los dos, ¿sí? No alcanza, si tenemos uno y no tenemos el otro, no tenemos una organización inteligente, como se dice, o una organización que aprende. Necesitamos de los dos elementos, no alcanza con uno solo. El primer, ¿qué busca la gestión del conocimiento? Es crear los medios para acceder al conocimiento y a la información, ¿sí? Para ello tenemos que enfrentar una serie de dificultades que tiene que ver con esto. Estos dos tipos de conocimientos que yo les digo que hay que tener presente, el primero en conceptualizarlo, ahora se hace como más evidente, pero el primero en conceptualizar esta noción fue un señor que se llama Polanyi, que escribió un libro en 1944, nada más y nada menos, que se llama La Gran Transformación, que para los que les interesa el tema de la economía o de la sociología económica, es fascinante, sobre todo porque fue escrito en el momento que fue escrito. Y si ustedes lo leen hoy a la luz de lo que pasa,
se van a dar cuenta de lo visionario en alguna medida que era este señor. Y él insiste ya en 1944 en la necesidad de combinar estos dos conocimientos para lograr los cambios, ¿sí? Por eso se llama el libro La Gran Transformación. No podemos transformar nada si no combinamos una cosa con la otra. Eh, no alcanza con que yo distribuya, diseñe una superestructura maravillosa y distribuya el conocimiento explícito y formal. Hace falta que sea capaz, para que la organización se transforme en una organización que aprende, eh, tengo que tener en cuenta el conocimiento tácito y la única manera de distribuir ese conocimiento tácito es facilitando el relacionamiento de la gente y la socialización de esos conocimientos, ¿sí? Es lo único que crea una inteligencia colectiva, combinar las inteligencias individuales y que intercambien entre ellas. Entonces, volviendo a la última diapositiva, lo que buscamos es crear los medios para acceder al conocimiento y a la información, y para ello hay algunos factores que tenemos que tener presentes eh, que vienen a ser como eh, eh, obstáculos eh, a abordar. El primero y el más importante es el individualismo, que es una característica bastante importante de nuestra sociedad. Tenemos tendencia a decir que no, pero sí lo es. Si yo poseo un saber, una experiencia determinada, el hecho de haber estudiado, el hecho de haber estudiado en el exterior, el hecho de haber vivido 22 años casi en un país distinto del nuestro, con una que puede aportar, no es que yo tenga la suma del saber de ninguna manera, pero si yo lo aporto a la organización, lo socializo con mis compañeros y además acepto y tengo la cabeza abierta a todo lo que ellos me pueden decir, porque de todas maneras yo estuve 20 años ausente y pasaron muchas cosas, entonces podemos crear un espacio, digamos, de creación de conocimiento nuevo, ¿sí? Eh, si no hay intercambio, si yo me guardo para mí, ¿sí? Hago el gesto porque me acuerdo de una colega que yo tenía que cada vez que uno entraba a su oficina tapaba los libros que estaba leyendo. Eso sirve a título individual, pero no le sirve a la organización en lo más mínimo, ¿sí? Eh, la cultura del conocimiento que tiene que ver con, con esto, básicamente, con el funcionamiento y la forma de crear conocimiento. Yo hay muchas cosas que aprendo, por ejemplo, de mis alumnos, que si no abriera la cabeza y estuviera creyendo que lo único que puedo hacer es enseñarles y aportarles lo que yo sé porque ustedes no saben nada, no modificaría mis cursos, estaría todo el tiempo más o menos en lo mismo. Sin embargo, cuando uno lee las contribuciones de los alumnos o escucha las contribuciones de los alumnos o las preguntas que a uno le hacen, uno aprende un montón de cosas o puntos de vista o cuestiones que no había previsto o que no conocía, etcétera, ¿sí? La capacidad de integrar los elementos del entorno, obviamente, eso significa eh, cuando uno tiene en cuenta las condiciones en las que se está avanzando, las características del entorno, etcétera. Yo podría dar mil ejemplos y sin ánimo de polemizar, tenemos hoy, por ejemplo, una marcha convocada por un sector ni siquiera es por un partido, es más que nada por un sector que convoca a la gente a manifestarse en plena pandemia, quebrando la cuarentena con los riesgos que eso significa para combatir al comunismo. Eso es moverse sin tener en cuenta en lo más mínimo el entorno, más allá de las razones que puedan tener políticas, que eso es otra cuestión. Y finalmente las orientaciones a corto plazo, que ese es uno de los problemas que tienen las organizaciones, eh, yo diría básicamente públicas, pero no solamente, que es el no mirar más allá de nuestras narices, como dice el dicho, ¿sí? Cuando uno se limita a tomar decisiones o a trabajar o a accionar nada más que en el corto plazo,
lo que no tiene es visión hacia adelante, no tiene orientación, no tiene dirección, ¿sí? Y el corto plazo nos puede llevar a estar tomando decisiones constantemente, pero sin ninguna capacidad de aprendizaje, porque volvemos sistemáticamente, eh, es como caminar, digamos, en el medio de un bosque sin una brújula, ¿sí? El riesgo es que estemos dando vueltas de manera permanente sin darnos cuenta. Entonces, no es que las decisiones a corto plazo no sean importantes, pero siempre hay que insertarlas en un contexto, vamos a volver sobre esto más adelante, de decisiones a mediano y a largo plazo sobre todo. Bueno, les voy a poner una pequeña pregunta de discusión sobre el tema y por supuesto estoy abierta a responder a todas las preguntas que tengan para el